Bienvenidos a nuestro servicio dominical de la Iglesia Comunidad Bíblica de Cabo San Lucas. Estamos transmitiendo en vivo a su casa. Y quiero comenzar con un salmo y vamos a tener un tiempo de canciones. Y quiero que cantemos a través de este salmo, Salmo 98. Si tengas Biblias, puedes acompañarme. Salmo 98. Dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Escuchamos aquí diferentes ruidos, diferentes sonidos de alabanza aquí. Verso 4. Cantad alegres a Jehová, toca la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmo. Cantad salmo a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina. Delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Una de las cosas que extrañamos como un grupo congregados en la iglesia son las alabanzas, los ruidos de la iglesia. Y aquí habla de diferentes sonidos, diferentes ruidos que extrañamos a veces. Y vamos a cantar y sabiendo que cuando nos gusta algo, compartimos con alguien. Cuando comemos algo bueno, siempre decimos, estaba muy rica la comida. O una película, era buena la película. Queremos expresar cuando nos gusta algo. Y también aquí este salmo está hablando que tenemos que expresar nuestro gozo en el Señor en alabanza. La consumación de nuestro gozo en el Señor es adoración. Y vamos a pasar este tiempo expresando ese gozo a través de las canciones, en las casas, a través de puedes aplaudir, puedes gritar, puedes cantar a las cosas para expresar nuestro gozo que se encuentra en el Señor. Y quiero orar para comenzar y tenemos un paquete de canciones que habla de estas cosas. Aquí se encuentra en Salmo 98. ¿Okay? Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tenemos en esta mañana el gozo del Señor. Y tenemos dentro de nosotros el gozo. Y de la abundancia del corazón abra la boca, Señor. Y queremos cantar, queremos expresar nuestro gozo a través de adoración, Señor. Queremos alabar el nombre del Señor. Señor, también queremos orar por los que están pasando por las enfermedades, que están en el hospital, los en nuestra congregación. Queremos orar, queremos rogarte, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre Eric, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Comenzamos con las canciones. Somos el pueblo de Dios. Aunque estamos separados, todavía somos un pueblo de Dios, juntos. Cantemos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar
Seguimos cantando a través del Salmo 98, algunos versos 6. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Y escucha la naturaleza, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Todo lo que respira, incluyendo la naturaleza, hoy están alabando al Señor. Y en cada santuario, el santuario de tu casa, el santuario aquí en la naturaleza, todo está alabando al Señor. Seguimos en las canciones. Lo que respira, alabar al Señor. Alabad a nuestro Dios en su santuario, con la hermosura de su cielo, con sus proezas alabad, alabadle a él, alabadle con la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor, alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabra al Señor, lo que respira, alabra al Señor, alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabad, alabadle a él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor, alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabra al Señor, lo que respira, alabra al Señor, amén. Amén. Seguimos en algunos versos aquí en Salmo 98 y tenemos que enfocar a quién estamos dirigiendo nuestra adoración. Y ese salmo habla de diferente descripción de Dios. Jehová ha hecho notoria su salvación. Nuestra salvación viene de Él, es nuestro Salvador. Verso 6 habla de aclamar con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey. Jehová es nuestro Rey, soberano, Él está soberano de todas nuestras vidas, hasta soberano sobre las condiciones físicas, médicas aquí. Y también versículo 9 termina con, juzgará al mundo con justicia. Él es nuestro juez también. Estamos adorando un Dios fuerte, un Dios poderoso, el juez, el Salvador. El Dios que adoramos, cantemos a Él la canción. El Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad.
estamos pasando por este salmo en la expresión de nuestro gozo y expresamos a través de nuestras alabanzas y adoración. Y hablamos de ese Dios poderoso, pero también cuando hablamos de salvación tenemos que tomar en cuenta la obra de Dios mandando a Jesucristo para pagar el precio por nuestros pecados. Escuchamos en la escuela dominical hoy que nuestra salvación viene por fe, por la fe en la obra de Cristo, no por la ley. Y por la fe somos hijos de Abraham, un pueblo de Dios. Y queremos que sigamos alabando al Señor. Todo lo pagó. Y eso dice, cantaré mi gozo. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. Él mis manchas ha lavado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. Él mis manchas ha lavado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Cantaré,
nuevas criaturas somos. El Salmo 98 comienza con: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Y nosotros, cada quien de nosotros, podemos compartir o testificar de las cosas maravillas del Señor que hemos visto en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos en eso? Una cosa, expresamos ese gozo por sus maravillas, alabemos a Él, adoremos a Él. Pero también al otro lado, una forma para expresar nuestro gozo en el Señor por sus cosas maravillas es compartir con otros. Y tenemos una canción aquí de gloria en gloria. Cuando yo veo las cosas maravillas en mi vida, está moldeándome más en su imagen de Cristo. Y mi respuesta es: Señor, quiero compartir con todos ese gozo, expresar y compartir con otros. Y la canción dice: y reflejar al mundo tu amor. Es nuestro reto para nosotros. Cantemos eso, de gloria en gloria, Señor. En gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, Señor, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque tú estás haciendo cosas maravillas
en medio de este grupo, en medio de este pueblo tuyo, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por el gozo que tenemos. Queremos seguir expresando nuestro gozo a través de adoración, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Es tiempo para nuestra predicación. Seguimos en la adoración a través de la predicación de hoy con el pastor. Muy buenos días, sean bienvenidos en nuestra transmisión. Nuevamente, como ya lo ha comentado nuestro hermano Robert, un hermoso y precioso tiempo de alabanza que pudimos pasar el día de hoy. Me da gusto poder ver algunas caritas por aquí, de los hermanos que están participando dentro de este servicio. Gracias a Dios que podemos tener este tiempo. Y qué bueno que nos acompañe también a través de la transmisión este domingo 23 de agosto. Es un gusto, un gozo, y nos parece que cada vez nos acercamos más al momento en que podamos estar aquí reunidos todos en la iglesia, disfrutando un buen tiempo de compañerismo, edificándonos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, voy a iniciar con este sermón haciéndole dos preguntas. La primera pregunta es: ¿qué cree usted acerca de lo sobrenatural? Y la siguiente pregunta es: ¿existe lo sobrenatural? ¿Qué cree usted acerca de lo sobrenatural y existe lo sobrenatural? Bueno, si nosotros nos vamos por la calle preguntándole a las personas acerca de esto, o les hacemos estas preguntas, vamos a encontrar dos extremos. Vamos a encontrar personas que nos dicen: lo sobrenatural no existe. Solo aquello que podemos ver, aquello que podemos palpar, aquello que podemos con nuestros sentidos percibir, es lo único que existe y no hay nada más. Y pueden ellos quizá decir que la ciencia apoya esto, pueden decir ellos que están respaldados por la evidencia y esto y lo otro. Pero lo cierto es que eso que pueden decir es simplemente una creencia más basada en ciertas suposiciones. En el otro extremo vamos a encontrar personas que a todo le pueden llegar a atribuir un espíritu a los objetos, un espíritu a los fenómenos, como la lluvia, como ciertas cosas que llegan a suceder, terremotos, o también le llegan a atribuir ciertos espíritus a los animales también. Entonces, para un grupo no existe lo sobrenatural, pero para otro grupo todo es sobrenatural. Ante esta situación, ¿nosotros qué creemos? ¿Qué es lo que pensamos acerca de eso? Digo, quizá podamos decir, bueno, tenemos que tener un equilibrio y ponernos en medio de estos dos extremos y decir que, bueno, vamos a aceptar ciertas cosas de aquí, vamos a aceptar ciertas cosas de acá. Pero la verdad es que nosotros desconocemos de lo sobrenatural y no podemos ser jueces de algo que nosotros desconocemos. Pero si hay alguien que nos puede decir acerca de lo sobrenatural, es la palabra de Dios. Dios mismo nos tiene que decir cómo es aquello que está más allá de lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir. Las Escrituras afirman que sí existe lo sobrenatural y que una parte de ello está en conflicto con Dios y todo lo asociado con Dios, con Él. Por ejemplo, en Efesios 6:12 nos dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados,
contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos principados, potestades, poderes de este mundo y huestes espirituales son seres personales y están activamente trabajando incansablemente para producir el mayor daño posible sobre la obra que Dios está haciendo aquí en la tierra y en la humanidad. En la porción bíblica que tenemos para hoy encontramos un relato, y quiero resaltar esta palabra, un relato verídico, un testimonio del encuentro entre una hueste espiritual y Jesús. Y le invito a que cuando nosotros vayamos a las Escrituras para ver este relato, lo hagamos con esa mentalidad, que alguien nos está contando una historia de algo que en verdad sucedió. Un testigo pudo presenciar esto, pudo escuchar un diálogo y pudo ver ciertas acciones concretas a través de las cuales se podía ver claramente que lo sobrenatural estaba trabajando en ese momento. Entonces, si tienen su Biblia, acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 5. La sección que hoy tenemos es un poco larga y no podíamos partirla porque lleva un mismo hilo, es del versículo 1 hasta el versículo 20. Y si usted lo tiene ahí, por favor, también en casa, sígame con su vista mientras voy dando lectura a la palabra de Dios en esta versión Reina Valera, el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Oremos. Oh Señor Jesucristo, no hay nadie como usted, Señor.
Aquel día usted estuvo frente a miles de demonios. Un solo hombre contra miles y huyeron. Usted tiene toda autoridad. Oh, por favor, Señor, que nuestro corazón se aliente con confianza. Ayúdenos, Señor, a reconocer que estamos en una lucha, pero que usted ha vencido. Señor, en usted ponemos nuestra confianza. Ayúdenos a comprender su palabra y a atesorarla en nuestros corazones para amarle y para crecer en nuestra fe en usted. Que su Santo Espíritu nos guíe y me ayude también a mí a exponer con la debida claridad esto que usted nos enseña. En su nombre, Señor Jesucristo. Amén. Es difícil leer este texto en Marcos capítulo 5 sin no darse cuenta de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pues este es el tema principal de nuestra porción en esta parte. Y para entenderlo mejor debemos de recordar la sección anterior. La semana pasada estuvimos hablando de cómo el Señor tiene autoridad sobre la naturaleza. Los discípulos lo despiertan cuando hay una tremenda tormenta y el Señor reprende los vientos y el mar y todo se queda calmado. Ya deja de haber viento y el agua queda en gran bonanza. Él tiene poder, Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Al final de aquel momento, que pudo haber sucedido unas pocas horas antes de lo que nosotros vemos aquí, vemos que los hombres allá en aquella ocasión se preguntaban: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que aún a los vientos le obedecen, el mar le obedece? Era claro que los hombres estaban entendiendo que Jesús no era cualquier hombre. Él era un hombre con autoridad divina. Él era alguien que tenía la autoridad de Dios para mandar a la naturaleza. Y es importante notar esto debido a que se puede ver con mayor claridad que Jesús no era un Mesías político o político militar, si lo podemos unir así, como el pueblo de Israel esperaba uno así. Ellos esperaban un líder que pudiera levantar al pueblo y sublevarse contra Roma, pero aquí en los evangelios se nos relata, o específicamente en el de Marcos se nos relata, un Jesús que en lugar de ser un líder político militar es un hombre con autoridad divina, que viene acercando el reino de los cielos a la tierra a través de sus obras de sanidad y de expulsión de los demonios. Y pocas veces nosotros vemos tan claro cómo el Señor Jesucristo tiene autoridad, como en un relato como el que tenemos nosotros aquí en adelante de nosotros. Él no está atacando a Roma, pero Él está destruyendo las fortalezas de Satanás. Y ahí entonces notamos dónde está verdaderamente el énfasis. En nuestro texto vamos a ver acentuada esta verdad, mientras también vamos a considerar cómo las personas responden a este Jesús con autoridad. Cómo las personas responden a la autoridad de Jesús. Vamos a ver estas dos cosas. Así que en primer lugar quiero que notemos que Cristo tiene autoridad sobre las cosas sobrenaturales, o para decirlo, sobre lo sobrenatural. Nos dice ahí en el versículo 1 que Jesús y sus discípulos llegaron a la región de los Gadarenos. Bueno, en la Biblia en griego dice Gerasenos, en el relato de Lucas también dice Gerasenos, en el relato de Mateo dice Gadarenos. Y bueno, ¿cuál es el lugar exactamente donde arribó el Señor? Al parecer la clave no está en ninguna de estas palabras, sino en darnos cuenta que dice la región. O sea, probablemente no nos está hablando de una ciudad en específico, sino la región que está cercana a estos pueblos o estas ciudades, porque tanto una ciudad como otra estaban a varios kilómetros lejanos al mar de Galilea. Así que probablemente haga referencia más bien a la región donde llegó nuestro Señor. El caso es que apenas llegando Jesús a este lugar, viene al encuentro un endemoniado. O si usted lee el relato paralelo en Mateo, se va a dar cuenta que son dos.
Son 2 endemoniados los que se acercan. Digo, si con uno ya hay bastante, pues eran 2 en realidad los que van allí al encuentro con el Señor en Mateo capítulo 8. Sin embargo, Marcos solamente quiere enfatizar a uno. Y sabe, esto no es una contradicción. No es que Marcos esté mintiéndonos acerca de los hechos. Muchas veces pasa con mi esposa y conmigo que yo cuento la historia y algunas semanas después ella va a contar la misma historia, pero ella omite detalles que yo dije, o yo omito detalles que ella va a decir después. Eso no significa que estemos mintiendo, significa que quizá tenemos un énfasis diferente para llegar al punto al que queremos llegar en una historia. Así que Marcos y Mateo pueden estar difiriendo un relato de otro porque cada quien tiene un énfasis diferente. Y aquí Marcos, vamos a darnos cuenta, nos va a dar un énfasis importante en este endemoniado que se acerca a Jesús. Siguiendo ahí en nuestro texto, podemos notar en los versículos 3 al 5 que se nos da una descripción acerca de este endemoniado y de la vida tan miserable que llevaba. Puedo señalar algunas cosas. Ahí en el versículo 3, por ejemplo, nos dice que tenía su morada entre los sepulcros. Vaya, qué horrible vivir en un cementerio. Pues este hombre vivía ahí, entre los sepulcros. Nos dice también en el versículo 3 que nadie podía atarle ni aun con cadenas. Y el versículo 4 es interesante, pero en el versículo 4 los verbos que se utilizan ahí mayormente están hechos o están puestos de cierta manera para que el escritor atraiga nuestra atención hacia esos versículos. Es como si el escritor quisiera que nosotros nos acercáramos a ver la escena y pudiéramos ver qué estaba sucediendo con este hombre. Ahí se usan 3 verbos perfectos y es interesante. Nosotros lo vamos a leer ahorita y vamos a darnos cuenta cómo se acerca la escena hacia nosotros. Nos dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Este era el estado de ese hombre. No podía ser dominado por ninguna persona. Versículo 5 nos dice que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Versículo 5 nos dice que también se hería con piedras. Y si añadimos lo que dice en Lucas con Mateo, en Lucas 8:27 nos dice que el hombre estaba desnudo. Y en Mateo 8:28 nos dice que era violento en extremo. ¿Se puede imaginar que ese hombre existiera en nuestro tiempo el día de hoy? ¿Se puede imaginar usted llevar a los niños a la cama y de repente en la noche escuchar un grito horrible de un hombre en un cerro al lado de su casa, cerca de su casa, que se oye, y los niños entonces tiemblan de miedo recordando al hombre loco que anda en las montañas, al hombre que está haciendo cosas locas ahí? ¿Puede imaginar el temor de los niños, de las familias ahí? Debió haber sido horrible. En la mayoría de los pueblos pequeños o ranchos no falta una persona que causa el terror a los niños. ¿No es cierto? Siempre en un pueblo pequeño o en un rancho hay alguien que causa temor a los niños. Y bueno, ha sido mi experiencia que en la mayoría de los casos los familiares cercanos tratan de lidiar con este familiar para que cause el menor temor a las personas cercanas. He sabido, por ejemplo, de un caso de una joven que era tan violenta que tuvieron que encerrarla en un cuarto y le tenían que pasar la comida como si fuera una prisionera. Tenía que dormir en una cama de cemento porque despedazaba la colcha y usaba los resortes para herir a las personas intentando matarlas. Eso sucedió en un rancho cerca de aquí. Entonces, vaya, era preocupante y podemos verlo en Marcos
también era preocupante eso. Las personas trataban de ayudar a este hombre, atándolo, amarrándolo, sus pies con cadenas de acero, de fierro, hermanos. ¿Qué tan duro puede ser? Y el hombre las destruía. ¿Qué fuerza debía tener ese hombre para romper las cadenas de hierro? Todos estaban conscientes de que el hombre no era un lunático, era alguien con una fuerza sobrenatural. No había manera de decir, este hombre quedó loco por alguna cosa. Las personas podían reconocer que lo que él estaba haciendo no era para nada normal y natural. Algo estaba sucediendo con él, algo fuera de los límites humanos. Y para sorpresa nuestra, el endemoniado parecía que estaba cazando al Señor, ¿verdad? Ahí en el versículo 6, mire usted, dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. No me queda a mí del todo claro cómo es que una persona poseída puede ir a Jesús. Pero este es mi pensamiento. A pesar de que una persona pueda estar poseída por un demonio o por muchos, todavía le queda a esa persona la voluntad de escoger o no a Cristo, de ir a Cristo o rechazarle. Porque honestamente, si el demonio tuviera toda la voluntad de la persona y ve venir a Cristo, inmediatamente correría, huiría de él. Pero parece que las personas reconocían que había alguien que los podía liberar y ellos corrían a Cristo para que fueran liberados. Y el demonio entonces, cuando llegaba a Cristo, el demonio se manifestaba delante del Señor. Me parece que eso era lo que estaba sucediendo. El hombre quería ser liberado, ya no podía soportar todo ese dolor que le estaba infligiendo el demonio. Va con Cristo y en ese momento se manifiesta ahí delante de él. Ahí nos dice en el versículo 7 y 8: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. El endemoniado reconoció claramente quién era Jesús. No dijo: Jesús, hijo de María, Jesús de Nazaret el carpintero, Jesús el hijo de José. No, él reconoció perfectamente la identidad de nuestro Señor. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y no era cualquier cosa lo que estaba diciendo el demonio. El Dios Altísimo en el Antiguo Testamento describe la majestad, la grandeza, la gloria de Dios, que es indescriptible. Y los demonios estaban reconociendo a Jesús como el Hijo de este Dios, el Dios verdadero que nosotros vemos revelado en las Escrituras. Pero hay algo interesante que dijo el demonio también, ¿no? Dijo: te conjuro por Dios que no me atormentes. Está usando a Dios aquí el demonio para hacerle jurar a Jesús que no lo atormente. ¿Por qué haría eso el demonio? Bueno, hay varias teorías, pero esta es la que me parece que satisface mejor la duda. De acuerdo a Mateo 8:29 nos dice el relato paralelo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces me parece que juntando estos dos relatos, que el demonio se acerca y le dice algo así como esto: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, todavía no me toca el juicio. Todavía no es el momento de que me castigues. Jura por Dios que no vas a, o te conjuro por Dios que no me vas a castigar, porque todavía no es mi tiempo. Parece que el demonio está apelando en cierta medida a la misericordia, diciendo: no es momento para que vengas a atormentarnos. O sea, quien domina completamente esta escena es el Señor Jesucristo. Los demonios están aterrorizados delante de Él. Algunos comentaristas no piensan como yo, dicen que los demonios estaban a la ofensiva contra Jesús, pero todo parece apuntar que los demonios estaban aplastados por la autoridad de Jesús, clamando misericordia.
Y para que nosotros sepamos la magnitud de ese encuentro, debemos observar el diálogo que siguió desde el versículo 9 hasta el versículo 13, donde nos dice: y le preguntó, este es Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Noten ustedes que cuando Jesús le preguntó al hombre, o el nombre a este endemoniado, no lo hizo para hacer un conjuro especial. En la antigüedad de acuerdo a algunos comentarios, era costumbre preguntar el nombre del demonio para ir directamente sobre el demonio a hacer el exorcismo. Pero aquí Jesús no va a usar ninguna fórmula mágica. Al contrario, al momento de hacer la pregunta es para que los que están alrededor sepan de cuántos demonios está tratando esa ocasión. No era 1, no era 2, no eran 3, no eran 100, no eran 1000. El demonio dice, o el endemoniado dice, legión. Una legión podía estar compuesta hasta por 6,000 soldados. Hasta 6,000 soldados. Y queda evidenciado que si eran miles, porque cuando Jesús les da permiso que vayan a los cerdos, aproximadamente 2,000 cerdos mueren. O sea, por lo menos si no eran 6,000, eran muchos, debían ser mínimo 2,000 demonios atormentando a este hombre. La voluntad de 2,000 demonios sobre este hombre, oprimiéndole, haciéndole toda clase de daños. Y el Señor Jesucristo solo, Él solo, hizo que una hueste de por lo menos 2,000 demonios huyera implorando misericordia. Hermanos, si eso no nos asombra, pues no sé qué nos puede asombrar. Si de repente es sorprendente ver a un hombre y otros 2 o 3 que huyen de él porque es más fuerte, ¿cuántas veces usted ha visto que 2,000 personas huyan de un solo hombre? Con la sola palabra y la sola presencia. Aquí está la autoridad de Jesús. Cristo tiene autoridad absoluta sobre los demonios. Es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros vayamos creciendo en nuestra confianza en Cristo. ¿Nos preocupa una tormenta? Cristo tiene autoridad sobre la tormenta. Nos preocupan los poderes sobrenaturales, los demonios y toda su influencia y ataque que puedan tener sobre nosotros. Cristo tiene autoridad sobre ellos. Él tiene autoridad y puede hacer las cosas que Él quiere sobre ellos y sobre cualquiera y sobre cualquier cosa. Sin embargo, si bien a veces Dios permite que los demonios nos inflijan cierto daño, si bien Dios a veces permite que las tormentas lleguen a nuestra vida, no por eso significa que Él no está en control de ellas, sino que Dios tiene un propósito a través de ellas para nosotros, un propósito más grande de lo que nuestra corta vista nos permite ver. Ahora bien, todo esto nos alienta a la confianza en Cristo. Pero no todas las personas responden igual a la autoridad de Jesús. Esto también está claro en el relato. En los versículos 14 al 20 vamos a ver esta segunda parte. La gente responde de formas muy diferentes a la autoridad de Cristo. Y aquí tenemos que distinguir entre 2 grupos. Los que tienen temor de la autoridad de Cristo y los que se sienten atraídos a Él por su autoridad. Notemos estos primeros, los que tienen temor. Versículo 14 al 17 nos dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido
al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La ley judía establecía que el cerdo era un animal inmundo. Así que imagínense, criar cerdos pues no era una práctica judía. Muy probablemente no se está refiriendo aquí a ninguna persona que tuviera este comercio o que fuese judío. Esta zona o esta región de Decápolis era mayormente personas gentiles. Entonces probablemente estas personas que no eran judías eran los dueños de este hato de cerdos. Y el hecho de que hubiese gente apacentando, como lo dije, era para resaltar que se hallaba una región no judía aquí donde estaba nuestro Señor, o no predominantemente judía. Entonces los del pueblo que fueron a ver a Jesús muy probablemente tampoco eran judíos. Por lo tanto, no tenían ningún conocimiento de las Escrituras. No sabían que había un Mesías, muy probablemente, no sabían que las Escrituras apuntaban hacia la venida de alguien que Dios iba a enviar. No tenían este conocimiento. Ellos simplemente llegan siendo gentiles y ven al hombre que estaba endemoniado frente a otro hombre que parece que hizo toda la acción. Y bueno, les causó temor, porque lo único con lo que podían asociar a Jesús era con que él era un hechicero muy poderoso, un mago o alguna clase de brujo más poderoso que el demonio. Piénselo tantito, era con lo único que lo podían asociar. No podían pensar que él era un enviado de Dios y ellos no tenían las Escrituras. Así que probablemente esa fue la razón de que ellos tenían miedo. Y la gente lo había intentado todo, nosotros ya lo habíamos leído, para tener a aquel hombre endemoniado bajo control, y ahora estaba frente a uno que con su sola palabra le había podido hacer frente. Y la reacción de ellos nos dice en el versículo 15, dice, tuvieron miedo. Lamentablemente, este miedo no es la clase de miedo que produce reverencia. Esta clase de miedo, esta clase de temor, es la clase de temor como cuando uno se encuentra en peligro. Si uno se encuentra en peligro de un edificio que está en llamas, lo único que busca uno es la salida. Si uno está en un terremoto, lo único que busca uno es alejarse de los lugares donde puede caerle algo encima. Y esta parece ser la reacción de la gente. Tiene miedo, pero no un miedo que le infunda reverencia hacia Jesús, hacia Dios. Es un miedo que les dice, huye, huye, haz algo, saca a ese hombre de ahí. Y lamentablemente vemos que eso fue lo que hicieron. Ellos le dijeron a Jesús, vete por favor, no estés aquí con nosotros. ¿Por qué la gente tiene ese temor de Cristo? ¿Por qué las personas huyen así de Cristo? Me ha tocado entrar en algunos lugares donde saben que soy el pastor y voy entrando a la casa y algunas personas que están adentro dicen, ahí viene el pastor, me voy. No son creyentes, pero inmediatamente salen. No por mí, sé que no es por mí, pero no quieren oír de Cristo, tienen temor de Él. Tienen temor, pero ¿por qué la gente teme de Cristo? Le voy a decir por qué, porque Él es inquietante. Es inquietante porque Cristo se mete con las posesiones de las personas. Note que en aquella ocasión un hombre o un grupo de socios de hombres ahí perdió 2,000 cerdos de un momento a otro. ¿Cuánto vale un cerdo, hermanos? Póngale bajita la mano, 3,000 pesos. Un hombre perdió 6 millones de pesos de un momento a otro. ¿Y todo por qué? Porque un foráneo había llegado y había expulsado una legión de demonios de un hombre loco en el pueblo. Cristo se mete con las posesiones de las personas y la gente dice, no te metas con mis posesiones.
Ese puede ser una razón por la que la gente dijo, no, no, por favor, retírate de aquí. Pero también es cierto que Cristo es inquietante porque no se conforma con un título menor que el de dueño y amo de nuestras vidas. Aquellos hombres podían reconocer que si Él había podido dominar a aquel hombre tan poderoso, entonces Jesús era más fuerte que cualquiera. Y si Jesús era más fuerte que cualquiera, ellos tenían que someterse a Él. Y las personas no quieren que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer. No quieren que les digan qué es lo que tienen que creer, porque les gusta su manera de vivir. La forma en que fueron formados, la forma en que fueron criados, la enseñanza que recibieron, la instrucción que tuvieron, la religión en donde se criaron, ellos están contentos con eso y no quieren que alguien venga a perturbarles y inquietarles su vida. Pero eso es precisamente lo que Jesús hizo y hace, nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, como lo vemos, pues despidieron al Señor. Pero no todos respondieron de la misma manera. Versículo 18 hasta el 20 nos dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Miren, este hombre quería seguir a Jesús, quería ir con él. El Señor le dijo: no, quédate. ¿Por qué? ¿Qué otra persona iba a testificarles de Cristo? A todos esos que estaban en esa región de Decápolis, 10 ciudades. ¿Quién más iba a hablarles de Cristo? Porque a él ya no le habían permitido entrar. Así que Dios, en su misericordia, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que fue rechazado, dijo: no, el mensaje tiene que llegar a todos. Y le dio a este hombre no solamente una nueva vida, pero le dio una razón de vivir, de existir, un trabajo que hacer. No es cualquier cosa, hermanos, ir a 10 ciudades y estarle hablando a toda la gente de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Pero Cristo le había dado una misión. Él lo transformó y le dio un propósito para su vida. Y vemos ahí la misericordia de Dios sobre también las personas que le rechazaron. Qué asombroso, ¿no? Qué asombroso el gran amor de nuestro Dios. Y al final el trabajo de este hombre tuvo gran éxito, porque las personas empezaron a conocer al Señor. Nos dice ahí que ellos estaban sorprendidos, estaban maravillados de todo lo que Jesús había hecho en su vida. Y me parece muy interesante que antes de este relato, Jesús le decía a las personas: no le digas a nadie, en el Evangelio de Marcos, pero aquí Jesús le dice: ve y dile a todos. Los judíos podían malentender las acciones de Jesús, pero aquí estamos en una región gentil y ellos necesitan conocer quién es este Mesías, con autoridad y poder. Y le dice: ve. Es maravilloso el amor de Cristo. Ya para concluir, hermanos, quiero contarles algo que sucedió hace algún tiempo. Estaba yo formado en una fila para comprar comida. Mi esposa estaba sentada lejos y en la fila no sé cómo estuvo la situación, que me topé con un señor y el señor se presentó muy amable, tuvimos una plática y pues la primera pregunta es: ¿cuál es su nombre? Y la segunda pregunta es: ¿a qué se dedica? ¿Verdad? Es casi de ley que hacemos esto. Y bueno, el hombre me empezó a compartir que él trabajaba en ese momento para el gobierno en un puesto importante en el gobierno estatal. El hombre acababa de terminar su doctorado ahí en la Universidad de la UAPS y muy amable la persona, estuvo hablándome acerca de esto y después él me preguntó: ¿y tú a qué te dedicas? Le dije: yo soy pastor de una iglesia. Se me quedó viendo y me dijo: mira, te voy a decir algo, yo no soy religioso, pero yo antes era ateo, pero me di cuenta que no podía seguir siendo ateo.
Yo tengo un hermano, me dijo, que por muchos años estuvo en las drogas en la peor condición que te puedes imaginar. Pero él entró en un centro de rehabilitación cristiano y ese hombre dio un giro completo a su vida. Recuperó a su familia, tiene a sus bellos hijos, logró restaurar todo, es un hombre de bien ahorita. Y sabes que a pesar de que yo he recibido tanta instrucción, porque el hombre había estudiado su maestría en Japón y bueno, tantas cosas ahí, dijo, yo no puedo negar que Dios existe porque yo lo veo en mi hermano. Wow. Cuando dijo eso, normalmente tengo que batallar porque hay muchos hipócritas, ¿verdad? Y dicen, no, está lleno de hipócritas, pero el hermano de este señor había dejado el camino despejado, limpiecito, sin piedras, para que yo le pudiera hablar más precisamente el Evangelio. Se había visto el poder de Cristo en su hermano y él no podía negar, porque lo podía ver esa transformación y él podía reconocer que no había terapia psicológica que hubiese ayudado a su hermano, sino un Dios con autoridad. Y es que eso es lo que dice las Escrituras, que cuando Dios nos toma en Cristo, somos nuevas criaturas, como lo cantábamos ahora. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Por eso, querido hermano, no dejes de hacer brillar tu luz y cuenta a las personas lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que Dios ha obrado en tu corazón, cómo Él te ha transformado, no solo de palabras, pero con los hechos. Muestra lo que el Señor ha hecho y no dejes de hacer brillar tu luz para que allanes el camino de muchas personas a Cristo. Pero también, queridos amigos, que aún te puedes hallar luchando con la autoridad o contra la autoridad de Cristo, debes saber que Él no viene, a mejorar la vida de las personas desde lejitos. Cristo viene a ser Señor y nos ha dado todas las pautas para que nosotros podamos confiar en Él. Si hoy usted, querido amigo, recibe la invitación de poner su confianza en Cristo, Él le puede hacer una persona nueva. Él puede darle propósito a su vida. Y Él es digno de toda nuestra confianza. Por un lado, Él tiene autoridad sobre todo, por eso podemos confiar en Él. Pero por otro lado tenemos que pensar también en que Él conoce todo el sufrimiento, porque Jesús lo experimentó. Por eso también podemos confiar en Él. Tenemos a un Salvador que tiene autoridad, un Salvador que sufrió para darnos perdón de pecados a través de su sangre y nosotros por medio de la fe en Él recibir este beneficio. ¿Qué más podemos pedirle para confiar en Él? Por eso todo este relato se resume en esta exhortación a que confiemos en nuestro Señor Jesucristo, que tiene autoridad encima de todo lo sobrenatural. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Oh Señor, ha sido grato para nosotros meditar en estas verdades. Confesamos, Señor, que usted tiene autoridad sobre todo. Y reconocemos, Señor, que si bien hay veces en que sentimos temor por alguna u otra cosa, cobijados bajo su abrigo, estamos seguros. Oh Señor, mueva la confianza de nuestra iglesia, mueva la confianza de aquellas personas que han escuchado este mensaje hacia usted, Señor Jesucristo, ya sea para salvación o ya sea para que nuestros corazones tengan paz. Ayúdenos, Señor, que aun cuando hay un mundo en el cual nosotros no vemos y que está operando alrededor de nosotros y trabajando de muchas maneras, Señor, nada nos separa de su amor. Ayúdenos a confiar cada día más en usted. Bendiga a su iglesia y cada uno de los que han escuchado este mensaje, por favor, Señor. Se lo pedimos en su nombre, Jesucristo.
Amén. Que el Señor les bendiga.